Hoy, en Bocados de Psicología, contamos con la presencia de Pedro Carlos Martínez Suárez. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sara. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para quien no conozca a Pedro, comentar que Pedro es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo. Pedro cuenta con 30 años de experiencia profesional y docencia. Actualmente es vicerrector en investigación en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Pedro, hoy en Bocados de Psicología queríamos traer aquí sobre la mesa un tema que ha habido un boom en los medios audiovisuales, dado que muchos famosos han empezado a contar sus propias experiencias con este tema que hoy vamos a abordar, ¿no? Queríamos que tú nos acercases en profundidad a dicho tema, que es el siguiente. Queríamos que nos hablases de la esquizofrenia, ¿no? Y de los episodios psicóticos que suelen tener las personas. Y queríamos comenzar preguntándote qué era esto, ¿no? ¿Qué es esto de la esquizofrenia? Bien, pues la esquizofrenia en realidad está considerada una enfermedad mental grave. ¿Mm? Probablemente de las dos enfermedades mentales más graves que existen, ¿no? El trastorno bipolar y la esquizofrenia son como las estrellas de la psicosis. ¿Y qué son las psicosis? Las psicosis son alteraciones del comportamiento que tienen la característica de que suponen una pérdida o una alteración de la percepción de la realidad, como ocurre con algunas drogas, ¿no? Con las drogas psicodélicas. El sujeto pierde conciencia de su, no de su propia existencia, como ocurre en el Alzheimer, pero pierde conciencia de realmente de la enfermedad, ¿no? O sea, no es consciente de que tiene la enfermedad. A diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades mentales o trastornos del comportamiento, que sería más adecuado denominarlo, como puede ser el trastorno de ansiedad o como puede ser una depresión, donde el sujeto sí es consciente de lo que le está ocurriendo. Las características sintomatológicas de la esquizofrenia fundamentales son las alucinaciones, los delirios y la conducta desorganizada. Esos son los tres síntomas más característicos de la esquizofrenia, ¿no? Las alucinaciones suelen ser en segunda persona. Lo más frecuente pues, es una voz que les insulta o que comenta cosas o que les incita a hacer cosas, ¿no? Y ellos esto lo perciben con trastornos del pensamiento, como suelen ser la inserción del pensamiento, piensan que alguien se ha metido en sus pensamientos, o robo o difusión del pensamiento, es decir, que alguien les ha robado sus propios pensamientos o que alguien ha difundido, por ejemplo, por la televisión o la radio sus pensamientos, ¿no? Los autores más relevantes que han estudiado, como por ejemplo Paul Chadwick, ¿no? Que han estudiado recientemente la esquizofrenia desde una perspectiva cognitiva, dicen que hay relación entre las alucinaciones y el contenido de los delirios, ¿no? Eh, Esa alteración de la realidad se considera, por ejemplo, yo en un texto que publicamos el año pasado, pues explico bien esto, ¿no? Se considera que la persona no es capaz de distinguir sus propios pensamientos o sus propias experiencias de las experiencias que ocurren en el exterior, en el campo perceptivo exterior, ¿no? Y de esa confusión entre la estimulación que procede del exterior y la estimulación interna vienen derivar las alucinaciones y los delirios. Y la conducta desorganizada sería una consecuencia de esa alteración perceptiva, ¿no? Que se produce. Muy buena explicación. Yo te quería preguntar,
para todos los que nos están escuchando y no entiendan bien, ¿no?, lo que es esto de la esquizofrenia, ¿qué siente una persona con esquizofrenia? Es decir, poniéndonos en el lugar de una persona que está teniendo un episodio psicótico, ¿podrías comentarnos, o bien en casos clínicos que tú hayas visto, ¿no?, o bien, ¿no?, que hayas estudiado, algún ejemplo de algún caso, de estas cosas que nos estás comentando? Sí, bueno, efectivamente yo he visto unos cuantos casos clínicos, pero fundamentalmente en España, ¿no? Que es donde he tenido más contacto con la clínica, puesto que aquí en Ecuador ya hace 8 años que me dedico a la gestión de la investigación en diferentes puestos de responsabilidad que he tenido en las universidades. He visto algunos esquizofrénicos aquí en Ecuador que me han traído precisamente porque, fundamentalmente de Quito, porque han conocido de mi trayectoria y entonces, bueno, un poco desesperados por el tipo de atención que se les estaba dando y las familias, pues bueno, a veces no saben cómo actuar, qué es lo que está ocurriendo. Entonces acuden a aquellos que consideran pues especialistas en la materia, ¿no? Y entonces en el laboratorio que tenemos nosotros aquí de psicometría, pues hemos visto algún caso con una perspectiva de evaluación, ¿no? De hacer una evaluación psicométrica correcta, no de intervención. Y por lo tanto, pues han sido 1 o 2 sesiones de evaluación lo que se ha hecho y nada más, ¿no? Ahora ya no lo hacemos, por ejemplo, ya no recibimos pacientes en el laboratorio, pero cuando comenzamos ocurrió esto. Y más o menos la tónica es la misma de un paciente español que de un paciente ecuatoriano, ¿no? Quiero decir que aquí el aspecto cultural no influye mucho en la manifestación de los síntomas, aunque se han descrito casos de esquizofrenia, por ejemplo, en África, que, digamos, los síntomas se mezclan con algunos ritos ancestrales propios de tribus africanas, ¿no? Con cuestiones espirituales o de exorcismos, etcétera. Sí se han visto algunos casos de esos, pero no son los frecuentes. Las manifestaciones clínicas suelen ser las mismas, ¿no? Y cuando uno lo ve desde fuera, pues ve un paciente aturdido, ve un paciente, como se dice en la clínica, embotado, ¿no? Es decir, un paciente muy confuso, muy desorientado, desconfiado, terriblemente desconfiado, ¿no? Que a veces pues no quiere ni siquiera tomar contacto inicialmente y que hay que ir ganando su confianza, lo cual es muy difícil porque no deja de tener delirios que suponen precisamente la suspicacia y la desconfianza, ¿no? Hacia todo. Entonces ahí el establecimiento del vínculo pues entre el evaluador y el paciente pues es fundamental, ¿no? Cómo puedas crear ese clima. Desde dentro no podemos decir exactamente qué es lo que sienten, ¿no? Porque, claro, cada experiencia subjetiva es única. Esa es la parte, digamos, fenoménica de la psicología, de la que hablan muchos autores, entre otros los contextuales recientemente bastante de este tema, ¿no? Como por ejemplo Marino Pérez, y siempre está diciendo también que no debemos olvidar esa parte fenomenológica. Pero podemos sospechar por la clínica, fundamentalmente por casos, en la lectura de casos clínicos y por lo que nosotros inferimos cuando estamos observando al paciente, que indudablemente lo primero que siente es miedo, ¿no? Imagínate que tú tienes pues de repente pues una voz que te está hablando dentro de tu cabeza, ¿no? Y que tú lo identificas como extraña, como externa, no como tus propios pensamientos sonorizados, como decían Slady Benthal, ¿no? Sino la interpretas como realmente pues alguien que se te ha metido ahí dentro. Lo primero que sienten es miedo, un miedo pavoroso, ¿no? Y también perplejidad, el no saber explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Como digo, también la desconfianza, pues es otro de los sentimientos que se producen
Y algunas veces, pues en no muchos casos, pero en un 25% de los casos, se puede producir hostilidad como consecuencia de esta desconfianza, ¿no? Hay una idea muy tópica de la calle como de que el esquizofrénico es agresivo y para nada, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, cuando hay una descompensación psicótica y el paciente no sabe qué está ocurriendo y empieza a no fiarse de nadie, pues puede haber algún acto de agitación más que de agresión normalmente, ¿no? Mm. Porque se ve, ¿no? Aturdido por un entorno que no sabe lo que está pasando, ¿no? Decías que escuchan voces, también pueden llegar a ver, ¿no? Personas, cosas, ¿no? Que es una gran distorsión de la realidad. Bueno, en realidad en la esquizofrenia no es común que se den alucinaciones zoopsicas o visuales, salvo en dos casos, ¿no? De la experiencia que yo tengo, como te digo, yo en España, sobre todo cuando terminé mi beca de investigación de FPI, ya sustenté mi tesis, aún seguí teniendo contacto con algunos psiquiatras con los que trabajaba y he visto algunos casos y sobre todo para temas de evaluación, pues vamos, me han llamado, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Las alucinaciones toópsicas son más propias del Alzheimer o de trastornos donde hay una causa orgánica evidente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, pues en las parafrenias, que son eh, esquizofrenias tardías o trastornos pseudodementes tardíos, ¿no? Que son raros, no es lo habitual. Lo más normal es que el esquizofrénico sienta alucinaciones auditivas o se experimente alucinaciones auditivas, pero no tanto las zoopsicas o visuales. Está muy bien que nos aclares esto, ¿no? Porque tenemos Mm. igual una idea, ¿no? Generalizada de que en la esquizofrenia podemos ver cosas, ¿no? O podemos escuchar, ¿no? Y tú nos estás aquí concretando muy bien cada cosa de cada trastorno, ¿no? O de cada enfermedad. Oye, Mm. Pedro, entonces hablabas de esquizofrenia. ¿Qué tratamientos o cómo podemos prevenir, ¿no? Esta enfermedad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? En primer lugar, un diagnóstico precoz siempre ayuda a la prevención, ¿no? Y el diagnóstico precoz se puede detectar con tres tipos de prodromos, digamos, ¿no? Es decir, tres tipos de síntomas o de esferas de síntomas que se dan en la esquizofrenia tempranamente. Hablamos de la adolescencia, ¿no? Hablamos entre 14 y 18 años, ya empieza a haber manifestaciones en la personalidad, en chicos que se hacen excesivamente introvertidos, que no tienen prácticamente nada de afectividad, que se aíslan en el colegio, son considerados raros o extraños o excéntricos, ¿no? Eh, en estos casos, los padres enseguida, sobre todo los padres, enseguida empiezan a detectar estos síntomas, ¿no? A veces también pueden cursar con síntomas obsesivos. Eh, por ejemplo, yo recuerdo un paciente que tomaba café obsesivamente, ¿no? Un paciente que era esquizofrénico y durante su adolescencia tuvo una esquizotipia muy aberrante y, por ejemplo, pues tenía conductas extrañas como masturbarse en público o pero de forma onanista o, por ejemplo, el tomar pues 30 o 40 cafés al día, ¿no? Fumaba mucho también. Eso eran indicadores que estaban pues muy salientes y que los padres enseguida empezaron a ver que ahí había algo extraño, ¿no? Eso por una parte, es decir, los rasgos de personalidad, ¿no? Y por otra parte, también tenemos los rasgos cognitivos, las alteraciones cognitivas.
que estas no son tan evidentes, sino que hay que hacer una evaluación neuropsicológica. Y en esa evaluación neuropsicológica lo que vamos a encontrar pues es sobre todo problemas de la atención sostenida y de la atención selectiva. Eh, pero problemas considerables. Quiero decir que están en percentiles muy bajos de ejecución en estos procesos cognitivos. También se han manifestado algunas alteraciones de la memoria y, por supuesto, eh, problemas como, por ejemplo, son ilusiones o aberraciones perceptivas. Eh, el pensamiento mágico también está relacionado con ambas esferas, con la de la personalidad y con la cognitiva, ¿no? Es decir, que suelen tener una predilección por determinados temas, como por ejemplo temas extrasensoriales o temas ufológicos o cosas por el estilo, ¿no? No quiero decir ahora que todos los que les guste la ufología pues vayan a tener esquizotipia, sino que son, digamos, temas que resultan más interesantes para este tipo de personalidades y de patrones cognitivos, ¿no? En problemas en la velocidad del procesamiento también, por ejemplo, a la hora de aplicar una escala Wechsler, pues tienen problemas en la velocidad de procesamiento. No necesariamente van a estar alterados en su inteligencia, es decir, pueden conservar perfectamente su nivel de inteligencia, son excesivamente creativos normalmente, y esos son algunos indicadores de la parte cognitiva. Y de la parte familiar, la emoción expresada y un estilo parental punitivo e intrusivo en la infancia, sobre todo, la ambivalencia afectiva, el no haber tenido patrones de educación claros, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, etcétera, como pasa, por ejemplo, también en la psicopatía o en el trastorno de conducta antisocial, son características del entorno familiar que se ha visto que están correlacionadas, ¿no? Sobre todo, como digo, la emoción expresada. Sobre la emoción expresada hay muchos trabajos, más desde la perspectiva familiar sistémica, ¿no? Se han hecho esos trabajos, pero sí se ha encontrado que existe esa relación. Ambientes muy intrusivos, muy punitivos y donde las emociones están a flor de piel, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial para que nos entienda. Entonces, la familia también, ¿no? Puede hacer mucho, ¿no? Por una persona que tenga esquizofrenia, tanto a modo de prevención y cuando ya se manifiesta, ¿qué puede hacer la familia al respecto? Bueno, sí, claro, efectivamente, se me olvidó decir también que otro área que no está muy explotada para la prevención es el trabajo en la rehabilitación cognitiva, ¿no? Precisamente nosotros estamos trabajando con un marcador que consideramos predictor temprano, que tiene una patente australiana, hemos conseguido que nos lo patenten en Australia, se llama BCT, Voice Control Test, y es un test que incluso pueden hacer niños, ¿no? Ahora estamos intentando sacar un proyecto de investigación, ahora que ya tenemos baremos del test en adultos, sacar un proyecto de investigación para poder hacer una baremación en niños y en niños que además son hijos de padres esquizofrénicos. En este sentido, tenemos colaboración de los dos psiquiátricos más importantes que hay en Ecuador, que es el Lorenzo Ponce, que se ha interesado en este tema. De hecho, tenemos ahora metido un trabajo en una revista de Cuartiluno, esperando que nos contesten sobre este tema. Y esto lo hemos hecho con ellos y con el Benito Meni en Quito, que es un hospital que también existe en España, ¿no? Las hermanas hospitalarias, con ellos eh, hemos proyectado este trabajo que llevamos varios años, que lo hemos pensado y no lo hemos podido desarrollar todavía, porque tiene muchas aristas bioéticas que tocar, ¿no? Al ser con población vulnerable y ser con niños también. Pero como digo, hemos podido conseguir el tener ya baremos de esta prueba en,
en adultos, y eso nos va a permitir también articular a partir de esta tarea, articular estrategias para hacer la rehabilitación cognitiva, ¿no? Y la familia, pues lo que tiene que hacer es primero estar atenta, alerta a los signos que pueda haber, fundamentalmente a los signos, porque los síntomas van a ser difíciles de evaluar para ellos. Buscar un buen especialista, un especialista que realmente sepa de esquizofrenia y haya trabajado fundamentalmente con la PANSS, que es la escala que tenemos más utilizada, ¿no? La escala de síntomas positivos y negativos de Nancy Andreasen, ¿no? Hay que tener una experiencia en administrar esa escala y, por supuesto, pues indudablemente ponerse también en manos del psiquiatra, ¿no? Del médico, del psiquiatra, porque el psiquiatra es el que va a actuar en primera instancia con mayor eficacia en la esquizofrenia, donde casi lo que funciona exclusivamente al principio son los psicofármacos, ¿no? Y hoy en día pues hay fármacos de nueva generación como la clozapina, la olanzapina, que funcionan muy bien, y en algunos pacientes siguen funcionando los clásicos, como es el haloperidol, ¿no? El haloperidol inyectado en algunos pacientes pues resulta de mucha utilidad, ¿no? Aunque obviamente, pues claro, es preferible utilizar los fármacos de nueva generación, los antipsicóticos de nueva generación, por digamos, los efectos secundarios, ¿no? Que vamos a evitar. Oye, pues vamos a ir, Pedro, acabando ya esto, aunque para mí se me queda escaso, ¿no? Porque es un gusto escucharte, traernos aquí, ¿no? Realmente lo que es esta enfermedad, ¿no? Y agradecerte la labor que estáis ejerciendo, ¿no? Cómo estáis investigando, buscando cómo prevenir, ¿no? Y cómo poder ayudar a las personas que directa o indirectamente están sufriendo, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, agradecerte, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista y esperamos en otras ocasiones poder volver a reunirnos y que nos sigas comentando temas tan interesantes como este, ¿no? Sí, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que da para mucho, ¿no? Y es muy complejo también porque eh, primero hay que entender la vulnerabilidad de los pacientes. Eso es esencial y es tras esa pista tras la que llevamos algunos años, ¿no? Es un tema que gracias a la universidad en la que estoy yo ahora, la Católica de Cuenca, pues yo he podido recuperar esta temática, que era una temática de mi tesis doctoral y que llevaba muchos años sin trabajar en ella, ¿no? Y aquí, pues desde hace como unos 3 o 4 años, pues hemos retomado este tema, hemos creado el BCT, hemos publicado un libro el año pasado que se llama Otras Voces, que está en difusión gratuita, ya te pasaré el link para que lo pases. Y bueno, pues seguimos trabajando, como te digo, en la línea de esa predicción temprana y de esa rehabilitación cognitiva que esperemos generar en los próximos años, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Ujú. Bueno, muchas gracias a ti, Sara. Un saludo Un en saludo. España.